queridos hermanos. El Evangelio de este domingo es un Evangelio precioso, un Evangelio escrito por el evangelista Marcos, que según se nos enseña, fue este evangelista que pudo vivir de manera cercana a la presencia de Jesús, que pudo verlo, escucharlo, aprender de él de primera mano. Y así este evangelista nos monta en la barca junto a Jesús. Una escena preciosa donde vemos a Jesús acompañado por los suyos, acompañado incluso por otras barcas en el medio del lago. Así puede ser este evangelio para todos nosotros un momento de oración muy hermosa que nos ayuda a adentrarnos en la realidad de nuestra vida. En este evangelio aparecen tormentas, rayos, truenos, oleaje. Así es nuestra vida, queridos hermanos. Rodeados de tormentas, de nuestros problemas, situaciones familiares complicadas, necesidades económicas, problemas en la formación de nuestros hijos, problemas de disciplina, situaciones que nos hacen sufrir, que nos angustian el corazón, tantas enfermedades, tantas soledades, nostalgias, tantos rostros que queremos ver y no están. Sí, en medio de esas tormentas, los varones, oleajes, está Jesús, pero un Jesús que está dormido. Por eso a veces nos parece que Jesús no nos escucha, que no está con nosotros, que no nos hace caso. No es así. Jesús está presente, dormido, soñando con nosotros. Que nos enseña el evangelista Marcos a llamar a Jesús. Llamarlo en la oración, en la invocación de su nombre, en la presencia adorante de saber que Cristo está con nosotros en medio del silencio. Despertamos a Jesús. Y en esa petición nuestra, Jesús, con su poder, con su misericordia, armoniza todas las cosas, sana con su palabra, con la potencia de su verbo, y todo lo arregla, porque sabemos que está con nosotros. Por eso Señor, por su palabra, controla la tormenta, el oleaje, el viento, y nuestros miedos cesan, nuestro cansancio desaparece, porque la palabra de Jesús nos ha traído su palabra, queridos hermanos. Su presencia potente en medio de la barca de nuestra vida nos conduce hacia orillas nuevas, porque siempre está el Señor con nosotros. Que eso sea, queridos todos, el motivo que durante estos días nos anime en nuestra oración, en nuestra contemplación, en nuestro trabajo cotidiano, para darnos siempre por la presencia de Cristo y así nos impulse a continuar en medio de desafíos que todos son vencidos por su palabra bendita. Que el Señor me bendiga. ¡Maestro! ¿No ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe?